¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos a Canada Latin Channel, donde te ofrecemos información en tu idioma. Antes de comenzar nuestra transmisión, quiero recomendarte que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Estamos como Canada Latin Channel. También estamos en Instagram, estamos en Twitter y por supuesto estamos en Facebook. Comparte estos videos que tenemos nosotros cada semana, también los videos que subimos cada tercer día para que más gente pueda tener acceso a esta información. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa especial porque nos va a acompañar una especialista en inmigración. Este segmento es patrocinado gracias a Carolina Paredes, tu casa, una realidad. Para más información puedes llamar al 403-990-4817 o visita el website www.realhomescalgary.com. Y bueno, amigos, como ya lo anunciamos, pues el día de hoy vamos a tener una entrevista sobre los tipos de visa que existen y cómo poder aplicar a ellos. Y bueno, como ya les dije, existen distintas maneras para estar en Canadá, ya sea viajando por avión o por tierra, en auto o incluso por barco. Y quizá la opción más común que casi todos conocemos es la visa de turista. No olvidemos la más famosa, llamada ETA, la autorización electrónica de viaje, pero estas no son las únicas opciones que hay. ¿Qué podemos encontrar otras alternativas? Bueno, pues el día de hoy nos acompaña un especialista en asuntos de inmigración quien nos va a explicar cuáles son los diferentes tipos de visa que hay y cómo aplicar para ello. Desde una visa de turista hasta una de negocios, pasando por las visas de trabajo, que son las más comunes. Y es ella quien nos explicará cuáles y qué tipo de visas son mejores para ti. Quiero darle la bienvenida a Ekaterina Pineda, quien es consultora de inmigración y ella pertenece a EMPO Immigration Corp, a quien le doy la más cordial bienvenida a esta transmisión en vivo que estamos teniendo el día de hoy. Ekaterina, buenas tardes, bienvenida a Canada Latin Channel. Buenas tardes, Héctor. Muchas gracias por la oportunidad de conversar y charlar con nuestra comunidad en Canadá. Muchas gracias a ti por aceptar esta entrevista. Este es uno de los temas que muchos de nuestros seguidores nos han pedido y bueno, te agradezco enormemente el que estés aquí con nosotros. Ah, qué bueno, es un placer. Bueno, si te parece, empezamos la entrevista y quisiera primero empezar por lo básico y la pregunta básica que todos tenemos. ¿Qué tipos de visa hay? ¿Cuántas son? ¿Y cuál es la manera para poder, pues, ahora sí que tramitarlas? Bueno, están las visas. Dentro de la visa general se encuentra la visa de visitante o turista, y turista en dependencia de la situación. Visitante se refiere más bien a las personas que vienen a visitar a su familia, alguna amistad. El turismo es más general, sin una visita en particular. Dentro de ellas está la visa como persona de negocio, la cual le permite al individuo visitar a Canadá con los propósitos de explorar posibilidades de negocios, de inversión, tanto invertir en un negocio ya establecido o en un negocio que quiera establecer. Algo muy importante es que el partner canadiense tiene que estar ahí en este tipo de visado. Y está también la visa, la conocida visa supervisa, que es única y exclusivamente para padres y abuelos. Dentro de las visas están los dos permisos muy importantes, que son los permisos de trabajo y los permisos de estudio. Que bueno, la palabra lo dice, le permite al extranjero venir a estudiar o a trabajar aquí a Canadá. ¿Cuál me dijiste? ¿Cómo se pueden adquirir estas visas? Así Ok. es. También es importante decirles que está la ETA, la cual tú mencionaste al principio de tu introducción, que la ETA fue establecida
hace muy poco, el año pasado, por Emigración Canadá, para hacer una revisión general de los extranjeros que vienen de países que no requieren visa para su entrada. En nuestra comunidad en particular está el caso de los mexicanos y los chilenos, ¿verdad? Y esta es una autorización muy sencilla y rápida, básicamente lo que hace Canadá es revisar los antecedentes penales de la persona y sus entradas a otros países y negaciones, básicamente. ¿Cómo se aplica para estas visas? Fue tu pregunta, ¿verdad? También. Sí. Y estos permisos. En el 2015 Canadá introdujo la posibilidad de que los extranjeros aplicaran a muchos de los permisos, visados a Canadá en línea. En estos momentos, las visas y los permisos temporales, tanto dentro como fuera de Canadá, se pueden aplicar en línea por un sistema que estableció y que pueden encontrar en la página principal de Migración Canadá. También está la posibilidad para los extranjeros que quieran hacerlo desde fuera de su país y directamente a la visa office que se encarga del país de ciudadanía o del país de residencia, tanto temporal como permanente de la persona, donde se encuentra la persona al momento de presentar el pedido. Caterina, ¿existen o tienes tú más o menos una idea de cuáles son las, ¿cómo puedo decirlo? Las cosas negativas, no las cosas negativas, las restricciones, perdón, se me fue la palabra, las restricciones para ciertos países. Sabemos que hay algunos países, bueno, ya casi nadie tiene la visa abierta para poder entrar a Canadá, pero quiero pensar que hay países que tienen más restricciones que otros. ¿Puedes comentarnos algunos de ellos? Bueno, eso es algo que es muy difícil de especificar, si me hago explicar bien. ¿Por qué? Porque la ley, los programas y las pólizas de Migración Canadá aplican por igual a todos los países, incluyendo los Estados Unidos, que bueno, son los más cercanos a nosotros y hay muchas similitudes en nuestro sistema, leyes y demás. Pero desde el punto de vista de los países hay percepciones por los oficiales de migración. ¿Qué te puedo decir con esto? Los países, nuestros países hispanos, desafortunadamente, yo diría que la evaluación que hace un oficial de migración para que la persona entre es un poco más profundo, llamémoslo así, que diríamos algunos países que se encuentran en Europa, por decirlo así de forma general. Pero no hay ninguna restricción en específico para ninguno de nuestros países hispanos. Es una evaluación muy individual y personal que se le hace a cada individuo, sí, al individuo o a la familia en general, si es el caso, si vienen todos. ¿Me entiendes? Claro, claro que sí. Las visas de turista, ¿qué tipo de visas hay? ¿Qué tipo de visas de turista hay y cómo es que puede la gente aplicar a ello? Ok. La visa de turista incluye para visitar a su familia, incluye la de negocios, como les mencioné anteriormente, que le permite a una persona venir, explorar las posibilidades de negocios, conectar con compañías, incluso invertir en una compañía ya establecida o en alguna que quiera establecer la persona, atender a seminarios de negocios pequeños, pero no le permite trabajar. Y está la supervisa, que permite visitar a los padres y abuelos por largo tiempo. Esta visa, la supervisa, fue introducida debido a que el problema de patrocinio, el programa de patrocinio de padres y o abuelos toma mucho tiempo.
y en estos momentos es básicamente una especie de lotería, por no decir que es una lotería. ¿Me entienden? Entonces, Sí, esas son las visas que le permiten a las personas visitar a Canadá. Y se puede aplicar desde dentro, desde fuera de su país, en línea o a las oficinas de visa que se encarguen de su país en particular. requisitos para poder obtener esta visa. Bueno, eh, si estamos hablando de la visa de visita o de turismo, que es la más popular, la que no requiere ningún requisito en particular, como es el caso de la visa de la supervisa para los padres y abuelos, con un poco más rígida desde el punto de vista económico, o la de negocio, que la persona tiene que demostrar sus habilidades como persona de negocio para poder entrar acá. Los requisitos incluyen que la persona sea capaz de demostrar que tiene fuertes ataduras a su país. Muy importante para la visa de visita y para cualquier permiso temporal que incluye trabajo o estudio. Porque Canadá quiere asegurarse que como es una visa o un permiso temporal, la persona viene acá por un tiempo nada más y cuando finalice el tiempo de estadía se va a regresar a su país. Entonces, cuando te hablo de estadías me refiero, de estadía no, de ataduras a su país natal, me refiero empleo, negocios, familias, inversiones, estabilidad económica, eh, plata, estabilidad económica, toda esa serie de cosas son muy importantes a la hora de demostrar, ¿no? Desde el punto de vista de la evaluación rígida que conduce un oficial de migración a la hora de permitir o emitir una visa para que la persona venga acá. También está la evaluación desde el punto de vista de admisibilidad a Canadá, la cual incluye antecedentes penales que no son precisamente, no precisamente usted tiene que presentar sus antecedentes penales para un visado de visita, pero sí tiene que responder las preguntas eh, de verdad, I mean, genuinamente, ¿verdad? Y decir la verdad. Donde si le preguntan, ¿ha tenido algún récord criminal, algún problema con la justicia dentro, fuera de su país o en cualquier otra parte del mundo, pues tiene que decir la verdad, por supuesto, es lo que Canadá espera. Y hay personas que, bueno, desafortunadamente piensan que eso no va a salir a la luz y pueden simplemente omitir este tipo de información, lo cual le perjudica no solo en ese momento, cuando está pidiendo el visado o el permiso temporal, pero le puede perjudicar por varios años. Si el oficial pues decide que la persona mintió a propósito, pues puede castigarlo por un mínimo de 5 años la entrada a Canadá. Entonces, esas son los dos requisitos fundamentales que cada uno incluye muchas cosas. Y me entendieron. Claro que sí, muy explícita la explicación. Eh, voy a abordar un poquito en este tema de las visas de turista, Caterina, en la ETA. Yo sé que la ETA, la autorización electrónica de viaje, es para ciertos países y no está abierta para todos los países. Sí. ¿Cuáles son las ventajas de aplicar para esta visa y si tienes tú los países que son aplicables bajo esta visa? O sea, las ventajas no es un problema de ventajas o desventajas, es un problema de requisitos. Si tú como ciudadano de este país califica, puedes hacerlo. Si no, la única alternativa que te queda es aplicar para una visa. En nuestros países hispanos, hasta donde mi mente va, en nuestro continente americano, hasta donde tengo entendido, México y Chile son los únicos que tienen entrada libre. O sea, no necesitan visado, pero sí necesitan la ETA, ¿verdad? Y la ETA
aplica a otros países, como es el caso de España, que no necesita visa, pero sí necesita ETA. O sea, todos los países que no requerían o no requieren ahora una visa para entrar a Canadá están obligados a aplicar para la ETA. Si no, no te permiten la entrada a Canadá. ¿Okay? Eso es un requisito que lo establecieron apenas el año pasado para los ¿Cómo, países que no necesitaban visa. como cuáles son esos países, Caterina? Que no necesitan visa, Que no que necesitan visa. necesitan visa, no necesitan, Los países que no necesitan visa. que no necesitan visa, te repito, en nuestro continente hay una lista exhausta de todo el mundo, no recuerdo acá en mi cabecita, pero de nuestros países hispanos, México y Chile, no necesitan visa. Lo que necesitan es la ETA, la autorización para viajar a Canadá. O sea, los mexicanos también fue introducida relativamente hace poco y la de los chilenos ya lleva un par de años más. Oye, hay una confusión, bueno, no sé si es Claro, una confusión, pero gente le llama visa a la ETA. No sé hasta qué punto se le puede denominar visa o se le... no, No es visa, ¿verdad? no, la visa básicamente es la autorización que le permite a un extranjero entrar a un país, ¿verdad? Y la ETA lo dice, es una autorización electrónica, ¿entiendes? Que esta autorización electrónica lo que hace es básicamente revisar los antecedentes penales de la persona en todo el mundo, ¿me entiendes? Entonces la visa es para países, que es la gran mayoría cuando lo comparas, que quieran entrar a Canadá, para que entren a Canadá o cualquier otro país. Esa es la diferencia. Una es una visa, la visa requiere de mucha más examinación y evaluación, y la ETA pues es más simple y solo evalúa la admisibilidad. Ah, muy bien. ¿Entiendes la diferencia? Yo sé que es bien confuso, pero eh, Sí. ¿Dónde podemos encontrar información sobre cómo aplicar para la ETA? para la ETA se encuentra la información directamente cuando vas a la página principal del gobierno de Canadá. En esa página principal vas a encontrar exactamente la de migración. Cuando entras a inmigración tienes muchas opciones. Entre ellas está Visit Canada. Te vas a Visit y te abren y te lleva a otra ventana donde tienes varias posibilidades. Y en una de ellas es Do you need a visa to come to Canada? Cuando tú entras ahí, tú puedes, te pregunta de qué país, te hace preguntas breves, básicamente si eres residente permanente de Canadá o de los Estados Unidos. Y si no lo eres, te lleva a la página donde puedes poner tu país y te dice si necesitas visa, te lleva a cómo aplicar la visa. Si necesitas una autorización electrónica, la ETA te lleva a cómo hacer esa autorización electrónica por mediación de la página de internet, la cual puedo mandarles un link si gustan. Claro, perfecto, muy bien. Oye, Caterina, ya tenemos, con esta visa con la ETA, tenemos la entrada directa a Canadá, ya está aplicándola, autorizándolas, ya estamos en Canadá. Sí, o sea, eso le permite la entrada a Canadá. Ahora hay que tener muy presente que con visa, con ETA, una vez que tú entras a Canadá tienes que pasar una segunda examinación, que es con los oficiales de aduana y los muy conocidos como CBSA. O sea, no muy conocidos, sino ese es el nombre de ellos pequeño aquí en Canadá. El oficial CBSA y los oficiales de aduana eh, hay que entender que ellos tienen un trabajo muy delicado y es proteger a Canadá. Y por lo tanto, tienen que asegurarse que todo el que entre a Canadá sea evaluado apropiadamente. Eso es una segunda examinación que pasa toda persona que entra a Canadá. Es, eh,
la evaluación por el oficial de CBSA, que algunas veces es bien simple, rápida, otras veces se puede complicar. Y podemos hablar de las complicaciones o responder a las preguntas que tengan con respecto a ese, que puede que hayan algunas, me imagino, porque es un tema que ha sido debatido muchísimo, incluso por la Corte Suprema de Canadá. Oye, entonces yo tramito mi ETA, yo abordo mi avión, vengo del país, de X país, llego a Canadá, llego al aeropuerto y está el agente de migración decide finalmente si entro a Canadá o no. ¿Qué pasa si ahí me dicen no eres admisible o por alguna razón el agente del CBSA no me rechaza la entrada? O sea, vamos, lo que te quiero preguntar es que si la autorización electrónica de viaje te garantiza right away la entrada a Canadá. Vamos, ya estás en Canadá. No, te garantiza coger el avión y llegar al aeropuerto de Canadá, básicamente, pero no te garantiza la entrada porque toda persona que entra a Canadá tiene que atenerse a la evaluación del oficial de aduanas, de CBSA. Y este oficial pues te hace las preguntas que él considere necesarias en base a tu situación, ¿verdad? Simple pregunta es, ¿a qué vienes a Canadá? No, vengo a visitar un amigo. ¿Por qué tiempo vienes a visitar a tu amigo? No, vengo a visitarlo por 6 meses. 6 meses, una visita. ¿Y qué vas a hacer durante 6 meses? Y ahí se pueden complicar las cosas, ¿verdad? Por ponerte un ejemplo simple, ¿verdad? O vengo a visitar un amigo, 2 semanas, un amigo de la infancia, un amigo de la universidad, o mi familiar, cualquiera de las dos cosas. Vengo 2 semanas, aquí está mi pasaje de regreso. O bienvenido a Canadá, que disfrute y continúa su camino y no hay problema. Entonces, todo es muy individual, si hay algo que le recomiendo a nuestros oyentes, a nuestra comunidad, es que coopere con la evaluación, ¿ok? Traten de no ponerse nerviosos. Es sabido por todo el mundo que viaja que en la entrada a cualquier frontera, pues siempre como que le da uno nervio, ¿no? No es nada nuevo. Pero hay que estar lo más sereno posible para poder entender las preguntas y responderlas adecuadamente, estar seguro de sus respuestas y responder lo que te preguntan, única y exclusivamente, porque a veces los nervios nos dan por hablar de más y ahí nos complicamos, ¿no? Son muchos los casos que se ven después envueltos en una nube que no saben cómo salir, ¿verdad? Entonces, el CBSA tiene una autoridad muy amplia. Vuelvo y repito, ellos están a cargo de la seguridad de este país. Y están regidos por la Ley de Aduanas e Inmigración Canadá y otras muchas legislaciones, ¿verdad? Porque influye al país completo. Entonces, serenidad, cooperación. No traten de ser más guapos, decimos en Cuba, no sé si es la palabra para ustedes cuando, queremos ser más valientes. Más valientes, más arrogantes. Y, en estos momentos no, ya hace unos años es muy común que cuando el oficial tiene alguna sospecha de que la persona no viene necesariamente a visitar o a lo que dice que viene, por X o por y muchas veces es el nerviosismo de la persona, que habla lo que no debe porque está tan nervioso que no puede enfocarse en las preguntas y responder lo que tiene que responder. Empiezan a revisar todo lo que tienen. Y los dispositivos electrónicos en estos momentos son una clave para el oficial de migración. Entonces, eso te iba a preguntar, pero esa la dejamos un poquito más adelante. Ese tipo de pregunta. Mira, por lo pronto aquí yo le doy la bienvenida a todos nuestros amigos que se están uniendo a esta transmisión.
Eh, Candy González, por ahí, Candy, Adriana, Felín, Goti, Silvia, gracias por seguirnos, gracias por estar pendiente de esta transmisión. Victoria, Alma, Corina, Gladys, Manuel. Tenemos aquí una pregunta de Jesús Coronado. Jesús Coronado nos pregunta, ¿puedo llegar como turista y aplicar para permiso de trabajo estando allá? O sea, estando aquí en Canadá. Ok. El primer permiso de trabajo o estudio bajo la ley tiene que ser aplicado afuera del país. Ahora bien, los países que son exentos de visado, que no necesitan visa, solo necesitan una ETA para entrar a Canadá, como es el caso de los mexicanos y los chilenos, como les mencioné anteriormente, tienen la posibilidad de que sí, la autorización, o sea, la autorización de trabajo conlleva una autorización que necesita la compañía primero y después el permiso de trabajo. Si el extranjero le han emitido una oferta de empleo autorizada por el Departamento de Recursos Humanos Canadá, entonces con esta autorización y bueno, considerando que cumpla los requisitos de la posición, si está exento, tiene la posibilidad de irse a la frontera por auto, a la frontera más cercana donde se encuentra Canadá y aplicar ahí. Pero esto que quede bien claro, solo para los países que no necesitan visado para entrar a Canadá. Nuestra comunidad, México y Chile de seguro. ¿Ok? De lo contrario, tienen que irse y pueden empezar el proceso, como dije inicialmente, todo este tipo de permisos se hace en línea y todo se puede empezar aquí. Pero una vez que se ha emitido el permiso de trabajo, la persona tiene que adquirirlo en la frontera. Si no tienes visa libre o visado, digamos, para los Estados Unidos, puedes irte a los Estados Unidos o a cualquier otro país que te sea más cómodo que el tuyo, entonces tienes que regresarte a tu país. ¿Quedó Muy, claro? no, sí, dime. ¿Está claro la explicación? Sí, claro. Sí, 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 quedó muy claro. Quedó El muy claro. primer permiso de trabajo o estudio tiene que aplicarse fuera de Canadá. Entonces, para poder tramitar una visa de trabajo, lo primero es conseguir una compañía que te pueda proporcionarla. ¿Es correcto? Exactamente. Una compañía que esté interesado en tu experiencia, calificaciones, educación, y si están interesados, esta compañía tiene que presentar una autorización ante recursos humanos. Esta autorización conlleva una evaluación bastante detallada de la compañía, del mercado, de la posición donde se encuentra la compañía y de, ¿cómo decirlo? Del, del shortage que haya de trabajo. Discúlpame, a veces las palabras en español se me van. The shortage, el desempleo que haya en el lugar donde se encuentra la compañía también. ¿Qué quiero decir con esto? Es que la compañía está obligada a buscar residentes permanentes o canadienses primero. Si no los encuentra, entonces puede presentar el pedido. Esta campaña de reclutamiento es bien estricta, no es pongo un anuncio en Kijiji o acá en Facebook, no, es bien estricta y tiene que cumplir una serie de requisitos que establece el gobierno de Canadá. Mira, sí, quedó muy clara la explicación. Octavio Peralta nos está preguntando si a alguien le negaron la entrada este año en febrero, ¿qué posibilidades hay de que vuelva a entrar? Quisiera entender bien, le negaron la entrada completa, ¿verdad? ¿O fue un permiso de trabajo o de estudio? No especifica, dice, si a alguien le negaron la entrada este año en febrero, ¿qué posibilidades hay de que Bueno, vuelva a entrar? sí, creo que me queda más clara. Entrada significa cuando entró por la frontera o el aeropuerto, sí.
a no ser que le hayan dado alguna orden de salida inmediato o la persona haya presentado algunos problemillas con el oficial y no le hayan dado ninguna orden de restricción, no hay ningún problema. La persona puede entrar de nuevo. Ahí Pero si está. le negaron la entrada, no fue por gusto, fue porque el oficial consideró de que la persona no viene a hacer, hay muchas posibilidades en la que la persona no viene a hacer lo que dijo, de que la persona le mintió durante la evaluación. Hay muchas razones por las cuales ellos niegan la entrada. Entonces, yo les recomiendo a las personas que se encuentren en esos casos que recuerden todo lo que pasó y el por qué se la negaron y qué pudo haber escrito el oficial de migración. Porque aunque no le hayan dado una orden de expulsión, toda esa examinación se queda en el sistema. ¿Qué quiere decir? La persona entra de nuevo al cabo del año y el oficial que lo evalúe en ese momento entra al sistema y revisa, puede revisar, no necesariamente lo hacen, pero sí puede hacerlo. Entonces, es, no es sí o no la Oye, respuesta, sí, es individual, es casos individuales, depende de la situación, y qué fue lo que pasó. Sí le negaron la entrada totalmente, en base a mi experiencia, quiere decir que el oficial pues tuvo sospechas graves de que la persona o se iba a quedar ilegal o iba a trabajar ilegal o cualquiera de esas cosas. Entonces, eso hay una, sí, hay una duda que mucha gente nos hace, Caterina, es acerca de cómo revisan los antecedentes, el CBSA, la gente de la aduana en el aeropuerto. Muchos comentan, se dice que verifican cada país de donde vienen si hay antecedentes o no. Otra versión dice que no hay un compromiso con muchos países para verificar los antecedentes. No sé si tú puedas darnos una pauta o puedas aclararnos un poquito esto. eh, es exactamente muy difícil. Eso no es una información que está disponible al público, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la ley de privacidad, para todos los países es diferente, ¿verdad? Entonces, todo depende de eso mismo. ¿Cuánto revisa Canadá? Es algo que no es, I mean, garantizado. Como te digo, no es una información pública y yo no te puedo, pero que revisa hasta donde puede, eso sí te lo aseguro. Y bueno, la ETA es para eso, para eso. Ahora, ¿cuántos países ellos revisan? Es algo que, la experiencia de cada persona dice más que cualquier información pública, porque si la persona sabe que mintió y no lo cogen con la mentira a su entrada, quiere decir que ese país no, no está incluido en Canadá. Entonces, es muy difícil para mí responder. No es una información que yo maneje, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que hay mucha malinformación o desinformación en ese sentido y escuchamos tantas historias, escuchamos que al amigo del amigo, al vecino del amigo le pasó, le sucedió y bueno, es por eso que te lo preguntaba, pero bueno, vamos a darle un poquito de celeridad a esto. ¿Te parece si abordamos la cuestión de las visas de estudiante? Eh, ¿cómo, cómo se hace este proceso? ¿Qué se necesita y qué es una visa de estudiante y cómo la pueden obtener? Ok. So, el permiso de estudiante requiere de varios requisitos, dos muy importantes. Primero, la persona tiene que ser admitida y aceptada por un colegio o universidad en Canadá. Muy importante que las personas tengan clara que no todos los colegios y universidades califican para los propósitos de emigración. Por eso es muy importante que se asesoren
de ese punto a la hora de buscar una escuela para estudiar acá. Lo otro es que la persona tiene que cumplir con el mínimo requisito de finanzas, o sea, cuánta plata tiene la persona para poder mantenerse por el primer año a esa persona y a la familia. El permiso de estudio le permite al aplicante aplicar para su familia. ¿Quiénes son miembros de la familia en este caso? Parejas, hijos dependientes menores de 22 años. ¿Okay? Entonces, la cantidad de plata obviamente depende de la cantidad de personas. Para una persona que viene a estudiar, el mínimo son, que requiere Canadá, $10,000 es lo que está establecido para la vida por un año, más el costo de los estudios. El costo de los estudios es relativo porque, como tú bien conoces, aquí todos los colegios pues tienen su propio fee. Pero te pongo un ejemplo. Mucha gente viene a estudiar inglés, por supuesto. Sin inglés no puedes entrar a estudiar ninguna carrera. Entonces, estos cursos de inglés full time que te preparan académicamente para después entrar en estudios superiores, universitarios, te cuestan, en dependencia del lugar, aproximadamente de 12,000, 15,000, un poquito más menos, no menos de 12, estoy casi segura, pero bueno, así más o menos. Ese es el mínimo para la persona principal. Si viene la pareja y los hijos, la pareja serían $4,000 más para la mantención del primer año y 2,000 por cada niño. Ahora bien, los que vivimos acá en Canadá sabemos que $10,000 para una persona vivir no es suficiente. Es el mínimo que establecen todavía las pólizas de migración. Yo recomiendo no aplicar solo con el mínimo, tratar de tener lo más que se pueda. Si la persona tiene un familiar acá o una amistad que lo quiere ayudar y el familiar que acá en Canadá quiere presentar sus finanzas, también ayuda a un poco por parte del extranjero y por parte del familiar o amigo acá. La combinación de las dos también funciona. Entonces, esos son los dos requisitos fundamentales. Yo les recomiendo, pues, empezar pensando si financieramente pueden asumir una cosa como esa y después entonces, pues, buscar los programas de estudios que le permita entrar, que los acepten. ¿Se aplica en línea o se tiene que aplicar en la directamente? Las dos posibilidades existen. Por papeles, a la Visa Office, por lo general los estudiantes, la primer permiso de estudio, pues obviamente están fuera de Canadá. No todos, pero una gran mayoría. Pues se puede aplicar en línea o directamente a la Visa Office encargada del país donde ellos residen o son ciudadanos. Muy buena la información, muchísimas gracias, Ekaterina. Quiero darle las gracias a nuestros amigos que se están uniendo a esta transmisión. Gracias de nueva cuenta por unirse a esta transmisión. Vayamos ahora a las visas de trabajo. Ekaterina, es algo que nos pregunta mucha gente. ¿Cómo se puede obtener una visa de trabajo? Ya. Las visas de trabajo, pues, lo más importante, lo primero es tener la compañía aquí en Canadá. Sin eso, obviamente, porque, sin eso, ¿para dónde vas a trabajar? La persona, o sea, el extranjero no está legalmente autorizado a trabajar, a no ser que esta compañía tenga la autorización que le mencioné anteriormente para poder contratar un extranjero. Ahora bien, algunos de nuestros países tienen tratados de libre comercio con Canadá, como es el caso de, me imagino que todos conocen, los audientes mexicanos, como es el caso de la NAFTA, ¿ok? La NAFTA necesita la compañía
pero no necesita la autorización esta, que es más complicada, requiere de tiempo y una evaluación más profunda. Ahora bien, las profesiones y las ocupaciones bajo la NAFTA son mucho más restringidas que bajo el programa regular de trabajo que tiene Canadá. Está el NAFTA, está el GATT. En el GATT están incluidos en estos momentos Perú, Colombia, Chile, hasta donde mi mente me funciona. Pero la mayor parte de nuestra comunidad que entra por el programa temporal de trabajadores, que es el que les expliqué anteriormente, requiere de esta autorización que a lo mejor pues algunos de nuestros oyentes la han escuchado. Se llama LEMIA, le dicen LEMIA, que son las iniciales del nombre largo que tiene este tipo de autorización. Pero mi consejo hacia nuestros oyentes es: empiecen por buscar una compañía que esté interesada en su portfolio. Ese es el primer paso a seguir. Y a partir de ahí, pues, se ve qué posibilidades le mía o el Tratado de Libre Comercio, por una de esas dos vías. ¿Se puede tener una visa de estudiante y de trabajo al mismo tiempo? El permiso de estudio permite que la persona trabaje, pero las horas son limitadas. Solo puede trabajar 20 horas a la semana y tiene que mantenerse estudiando, ¿ok? Estos permisos son emitidos ya cuando la persona viene a estudiar un programa académico que le da una profesión. Los programas de inglés no necesariamente te dan la posibilidad de trabajar. Algunos vienen emitidos para trabajar en la escuela en particular, pero también 20 horas es lo que está permitido. Entonces, bueno, de forma general sí se pueden hacer las dos cosas, pero como el estudio fue la autorización inicial que fue emitida, tiene que mantenerse estudiando. Y le digo, las escuelas reportan a inmigración si el estudiante pues deja la escuela. Muchísimas gracias por esa respuesta, por esa información. Mira, tenemos aquí las preguntas de la gente que nos está siguiendo y tengo aquí la pregunta de Iván García. Dice: hola, buen día, soy mexicano y me gustaría saber si puedo aplicar para la residencia desde Montreal estando como turista. Para la residencia permanente, ¿a eso se refiere? Me imagino que se refiere a la residencia permanente. Ok. Todo depende de la situación en particular tuya, Iván, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo en Canadá? ¿Estás de visita, estás estudiando o estás trabajando? Entonces, como visitante, depende si eres profesional, tienes años de experiencia, buen inglés o francés, o los dos, puedes intentarlo. Pero bueno, eso es ya un tema bastante extenso que podríamos dejarlo para otro momento porque incluye muchas otras cosas. Pero si estás trabajando acá y tienes la posibilidad de aplicar para la residencia permanente siempre y cuando cumplas con los requisitos que están establecidos en dependencia de tu posición y el programa por el cual calificas. Ahí está la respuesta. Muchísimas gracias, Ekaterina. Tenemos a José Hernández también que nos comenta y dice: si hice salida voluntaria porque fui acusado de posible complicidad en crimen de guerra, ¿calificaré para visa? Oh, salió voluntario. Los oficiales de migración dan esta posibilidad a mucha gente cuando no están seguros, obviamente, de las acusaciones que están haciendo. Pero todos sus comentarios quedan plasmados en el sistema de migración. Mi recomendación en estos casos es: provea
documentos, algo que demuestre que esa acusación es falsa, que usted nunca ha participado en un crimen y mucho menos ha sido cómplice de él. Entonces, ¿cómo el oficial pudo llegar a esa conclusión? Es una acusación bastante fuerte, ¿entienden? Entonces, ¿cómo el oficial llegó a esa acusación? O porque en el sistema hay algo de otras entradas o de alguna revisión de sus antecedentes criminales en otro país, o por su conversación, entrevista con la persona o su dispositivo electrónico. Entonces, a la hora de entrar, evalúe, porque usted fue el que tuvo esa evaluación con el oficial, y presente pruebas que indiquen lo contrario, que usted no ha participado ni nunca ha sido cómplice ni nada de eso. Ahí está. Tenemos también otra pregunta de Janet Yate, que nos comenta, nos pregunta, ¿cuáles son los requisitos para solicitar la visa para traer a mi papá y a mi mamá aquí a Canadá a pasear? Bueno, para los padres hay un tipo de visado especial que es el llamado super visa y la visa regular. Entonces, todo depende qué es lo que usted quiere, Janet. ¿Quiere que sus padres se encuentren en Canadá, se queden aquí en Canadá por largo tiempo o por pequeño tiempo? Si sus padres van a estar aquí solo por 6 meses o menos, es recomendable esta porque los requisitos son poco menos. Si usted lo que quiere es que sus padres estén acá por mayor tiempo, pues es mucho más recomendable la supervisa. ¿Qué hace la supervisa? La supervisa le permite a los padres y abuelos permanecer en Canadá por un mínimo de 2 años sin tener que extender ese visado, pero solo visitando al familiar, a sus hijos o nietos. No le permite hacer nada más. Para que esta visa sea exitosa, el sponsor acá, el hijo acá en Canadá, tiene que demostrar que tiene suficiente plata para mantener a sus padres. ¿Cómo se demuestra esto? Esto se demuestra mediante el Notice of Assessment. Cuánto usted y, bueno, su pareja, si están incluidos también, tienen esta cantidad de income que ha ganado el hijo aquí en Canadá, hay que llevarlo a la tabla mínima de income de Canadá en dependencia al núcleo familiar. Si la cifra que ha ganado la persona exactamente en la línea 150 de su Notice of Assessment es igual o mayor a esa, pues usted cumple el requisito para traer a sus padres. Por otro lado, sus padres tienen que hacerse un examen médico y usted, como hija de aquí en Canadá, está obligado a comprarles un seguro médico de 1 año como mínimo. Tenemos otra pregunta de Emily. Dice, ¿puedo quedarme a trabajar con una visa de turista o necesito una visa para trabajo? Definitivamente no. Turista lo dice la palabra. Usted viene a visitar, a disfrutar de este país. Trabajar a Canadá tiene que pedir un permiso de trabajo y calificar por uno de los programas que mencioné anteriormente. Muchas gracias a Margarita, a Francés también, que nos está diciendo ahí que muy buena la información. Sasi. Margarita nos pregunta también, aquí va la pregunta, dice, soy residente permanente en Montreal y quiero que mi hijo de 30 años venga a vivir conmigo. ¿Cómo puedo traerlo? ¿Existe alguna posibilidad para nosotros? ¿Estaremos juntos? Por favor, estamos desesperados por lograr nuestra reunificación. ¿Qué puedo hacer? Margarita, mire,
desde el punto de vista del patrocinio familiar, siento decir lo que no puede traer a su hijo. La ley lo restringe a hijos dependientes, o sea, menores de 22 años. A no ser que su hijo cumpla con los requisitos, a no ser que su hijo esté incapacitado, para que me entienda mejor. Si ese no es el caso, su hijo tendría que entrar a Canadá o por un permiso, con un permiso de trabajo, a trabajar y eventualmente poder aplicar para su residencia permanente si cumple los requisitos, o a estudiar. Igualmente es un camino largo para la residencia permanente, pero le permite a ustedes estar juntos, o aplicar independientemente para la residencia permanente si es profesional, tiene buen inglés o francés. Entonces, desafortunadamente, la reunificación familiar no incluye hijos dependientes. Caterina, algunos tips que nos puedas dar al momento de cuando la gente ingresa a Canadá, llega al aeropuerto y se encuentra frente a frente con el agente de aduana en CBSA. Hay una de las preguntas que asaltan siempre y que siempre nos hacen es: ¿pueden ellos buscar en mi teléfono celular? ¿Pueden ellos buscar en mi computadora, en mi laptop que yo traigo? ¿Eso es legal? ¿Lo pueden hacer? ¿No lo pueden hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué decir? Mi recomendación, cuando entre, coopere con la evaluación, esté seguro de sí mismo, esté preparado a responder cualquier pregunta sin estar nervioso, digámoslo así, y preparado a enseñar y darle todo lo que el oficial le pida. Los dispositivos electrónicos, celular, laptop, iPad, whatever, sí tienen derecho a pedirlos. Ahora bien, ¿es legal eso o no? Es un argumento que ha sido incluso discutido en la Corte Suprema, como les mencioné anteriormente, y todavía no tenemos respuesta de ellos. Entonces, les digo, el argumento más reciente, pues la persona tuvo que declararse culpable para poder salir de ese rollo. Es muy difícil con los oficiales de frontera. Ellos, nuevamente les repito, están encargados de proteger a este país. Entonces tienen una autoridad bastante amplia. Y los dispositivos, si no quieren que se los revise, no los traigan con ustedes. Desafortunadamente, porque se lo pide, se lo dan, por supuesto tiene el password, le piden el password, le dicen no, eso es una información personal, y ahí empieza el problema para el extranjero, ¿verdad? ¿Y por qué tú no me quieres dejar revisar eso? ¿Qué tú tienes? ¿Escondes algo? ¿Vienes a hacer algo aquí indebido? ¿Vienes a quedarte ilegal, a trabajar ilegal? ¿Me entienden? Entonces, definitivamente, bajo ningún concepto, si no quieren que sean revisados, o si tienen alguna información que personal, limpien todos sus dispositivos antes de entrar a Canadá, para que no tengan problema y se lo puedan dar, si lo traen consigo, muy confiadamente. Mira, yo no tengo nada que esconder, aquí está mi dispositivo, revise todo lo que usted guste. Y verá como las cosas pues fluyen mucho mejor. Claro, si el oficial lo abre, lo revisa y encuentra algo, si le preguntó, ¿usted viene a trabajar a Canadá? Y por supuesto, su visado es solo para visitar, y le dice, no, deme su celular, y en el celular hay comunicación que le den a entender al oficial de migración que usted viene a trabajar a Canadá, y ahí empiezan los problemas, y problemas graves. Le mintió a él y le mintió a la ETA o al visado, y viene a hacer una cosa indebida, en contra de la ley, viene a romper la ley de Canadá. Entonces eso es algo que tienen que tener mucho cuidado.
Mira, Carlos Raúl Rodríguez también nos está preguntando, dice, yo tengo un empleador, tengo visa de turista. ¿El empleador puede contratarme y solicitar visa de trabajo? ¿Qué, qué se requiere? Mi empleador tiene facultad para contratar extranjeros. Eh, Tu empleador sí tiene la autorización que les hablé anteriormente, que es una autorización que le permite a la compañía canadiense contratar extranjeros. Entonces tú tendrías que aplicar para tu permiso de trabajo. O sea, como turistas, el short answer es no. Como turista no puedes trabajar. Tienes que hacer el proceso para poder trabajar aquí en Canadá. Definitivamente no. Si lo haces, estás incumpliendo con la ley. Muy bien, ahí está la respuesta de Ekaterina. Quiero dar las gracias a todos ustedes también por estar con nosotros, uniéndose a esta transmisión en vivo. Y bueno, quiero recordarles también que al final de esta transmisión vamos a poner el contacto, los teléfonos de Caterina para que ustedes puedan tener, si tienen alguna pregunta, pues puedan llamarle o puedan contactarse con ella para poder eh, que le responda todas sus dudas. Caterina, algo muy común que todo el mundo hacemos es siempre tenemos la idea de cuando vamos a viajar, creemos que que se nos va a autorizar inmediatamente cualquier tipo de visa, la visa de turista, la visa de trabajo o lo que sea. ¿Algunas recomendaciones que nos des para no caer en estas compañías fantasmas que ofrecen servicios, que tienes que pagar grandes cantidades de dinero y que ellos te hacen todo el trámite? ¿Cuáles son esas alarmas que nos puedes dar para identificar ese tipo de compañías fraudulentas? Fraudulentas. Bueno, desafortunadamente el fraude es grande, ¿verdad? En estos momentos en todo el mundo. Pero mi consejo hacia las personas es que se aseguren que el representante sea en realidad autorizado por el departamento que regula a los consultores o miembro del ¿cómo se dice? Miembro de la Asociación de Abogados de Canadá. Eso es muy importante y eso se puede buscar en línea, o uno o lo otro. Todos esos nombres son publicados. Hay mucha gente que dice una cosa y por supuesto hace otra. Otra manera es Google it. Tú lo googles y ves muchos reviews y muchos comentarios de la gente, ¿verdad? En Canadá tenemos el BB Best, Best Business Bureau, que tiene mucha de esta información también. Se llama el BBB. Si hacen un Google search, encuentran BBB y es un departamento que se encarga de recibir las quejas de todos los usuarios. Y pues, es difícil, pero la mejor manera, asegúrate siempre de tener el nombre del abogado o el consultor que representa a esa compañía. Búscalo en la Asociación Legal de Abogados o en la Asociación Legal de Consultores de Migración. Y así, pues, por lo menos tienes la seguridad de que estás hablando con una persona autorizada y calificada para dar este tipo de servicios. Eric Salinas nos dice, hola, me vine de Nicaragua a España por la situación que está pasando. ¿Cómo puedo hacer para poder pedir asilo? Ya el asilo es un tema bastante extenso, pero te voy a responder lo más que el tiempo nos permite y es para poder pedir asilo tienes que llegar a Canadá. Tienes que llegar a Canadá y muy importante es que seas capaz de demostrarle a Canadá que tienes razones de forma personal. O sea, la situación en un país no significa necesariamente que todo el mundo tiene necesidad de protección.
desafortunadamente. Conozco muy bien la situación de Nicaragua, sé lo que está pasando, pero es muy importante que la persona primero llegue a Canadá, pueda pedir el asilo a su entrada a Canadá y tenga razones personales que pueda demostrarlo. Desde España no puedes hacerlo. Los datos de Caterina estarán disponibles al término de esta entrevista para cualquier consulta. Así que ya saben, amigos, para que quieran consultarla, vamos a ponerlos ahí. Mira, vamos a darle un poquito de rapidez a esto porque el tiempo nos está comiendo. Janet nos dice, hola, si una persona viene de turista, ¿puede sacar permiso de trabajo si tiene familia aquí en Canadá? No, no es lo mismo que le expliqué anteriormente a Jesús, creo que fue. La familia no influye para nada en eso. Es tu experiencia, educación y una compañía canadiense que quiera contratar. Muy bien, pues ahí está la información, amigos, y gracias a todos ustedes por estar pendientes de esta transmisión. Caterina, te quiero dar las gracias. Gracias por esta entrevista, gracias por atendernos y por contestar las preguntas de nuestros viewers. Te agradezco nuevamente la posibilidad que nos diste para ampliar un poquito acerca de este tema. Muchísimas gracias a ti y a tu canal televisivo que me da la oportunidad de compartir mi experiencia y mis conocimientos con nuestra comunidad para que tomen decisiones más educativas a la hora de entrar a Canadá. Muchísimas gracias y que pasen una buena tarde. Buenas tardes a ti también, Héctor. Chao. Este segmento fue llevado a ustedes gracias a Carolina Paredes, tu casa, una realidad. Para más información puedes llamar al 403-990-4817 o visita el website www.realhomescalgary.com. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Twitter y por supuesto también estamos en Facebook. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Recuerda que estás en Canadá Latin Channel, donde te ofrecemos información en tu idioma. Los datos de Caterina estarán disponibles al término de esta entrevista para cualquier consulta.